Buenas tardes a todos. Antes de iniciar la clase teórica de hoy día, que es de cristalino, recordarles que antes de finalizar la clase, para registrar su asistencia pongan presente en el chat del aula virtual. Esto es al finalizar la clase para que registremos su asistencia. Bien, vamos a comenzar la clase. En primer lugar, ¿cuál es el concepto de cristalino? ¿Qué es lo que, digamos, nosotros tomamos el concepto del cristalino? Este es el órgano transparente, avascular y que no está inervado. Es decir, anatómicamente es un órgano transparente, avascular, biconvexo, el cual no está inervado. A diferencia, por ejemplo, de la córnea, que también es transparente y avascular, pero está inervada, ¿no es cierto? En este caso, el cristalino no está inervado. Anatómicamente es un órgano transparente, como le decía, biconvexo, el cual divide al ojo en dos porciones o segmentos. Por delante del cristalino tenemos el segmento anterior, del globo ocular, el cual divide a su vez en dos cámaras, la cámara posterior entre el cristalino y el iris, y la cámara anterior entre el iris y la córnea. Y por detrás de este lente cristalino o faco, que también en griego significa lente, está el segmento posterior, que básicamente está dado por el vitrio, la retina, el nervio óptico, parte de la coroides y parte de la esclera. Eso es el segmento posterior. Entonces el cristalino, como órgano biconvexo, divide al ojo en dos porciones o segmentos. Está compuesto básicamente por agua en 65% y el resto son proteínas llamadas alfa, beta y gamma, que son proteínas específicas de este órgano, y algunos minerales. El metabolismo del cristalino, al no tener vasos, obviamente es por las vías anaerobias del metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, es importante que cuando tengamos alteraciones en el metabolismo de la glucosa, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos alteraciones también en la transparencia de este órgano de cristalino. Entonces, obviamente, vamos a tener una opacidad de este órgano. Embriológicamente, el cristalino es un derivado ectodérmico, y tiene las siguientes etapas de formación. En primer lugar, una placoda, luego una fosita, una vesícula precoz, una vesícula tardía y finalmente el núcleo embrionario. En esta diapositiva podemos ver que el ectodermo de superficie, por eso el cristalino es un derivado ectodérmico, se invagina y se forma primero una placoda y luego una fosita. Esta fosita se transforma en una vesícula al cerrarse, ¿no? Es una vesícula precoz en el cual tiene un epitelio anterior y posterior, como ven en la figura, y luego ya este epitelio anterior va migrando el epitelio, perdón, posterior, el epitelio posterior es el que migra y forma una túnica vascular. Esta túnica vasculosa lentis es la que se origina la arteria hialoidea, la cual cuando uno nace, por diferencia de presiones, se colapsa la arteria hialoidea y obviamente ya no existe en el recién nacido normal. Pero, digamos, embrionariamente, esta arteria hialoidea es la que produce, la que hace que se forme el segmento posterior. Entonces, por eso que el cristalino tiene solamente epitelio en su cara anterior. Posteriormente no lo tiene, porque embriológicamente vemos en la diapositiva que estas células migran a formar la túnica vascular para que se forme el segmento posterior del globo ocular. Entonces, eso explicaría por qué el cristalino solamente tiene epitelio en la cara anterior y no en la posterior. Histológicamente, el cristalino tiene 5 componentes, más externo hasta lo más interno, ¿no? El más externo es la cápsula, que está formada por colágeno tipo 4, por lo tanto es bastante elástica. Tiene dos partes, la cápsula anterior y la cápsula posterior, y mide un máximo de 10 micras de grosor. Máximo de 10 micras de grosor. Ligeramente más gruesa la cápsula posterior que la anterior, pero ambas en promedio miden máximo 10 micras de grosor. Son bastante delgadas, pero bastante elásticas. Por eso el cristalino también dentro de sus propiedades puede cambiar de forma y enfocar los objetos, ¿no? Esa es su función más importante. Luego tenemos el epitelio, obviamente, como repetí anteriormente, está formado por una sola capa de células y es en su cara anterior, básicamente. Luego tenemos el componente importante que es las fibras del cristalino, que son prismas hexagonales, son fibras, las cuales están dispuestas en forma concéntrica, más o menos como una analogía a las capas de una cebolla. Aproximadamente así como se ve una cebolla con esas capas concéntricas, así se organizan las fibras del cristalino.
Estas fibras están compuestas básicamente por agua y por proteínas. Estas proteínas son transparentes. Estas fibras también se mantienen unidas y adheridas con un cemento, un pegamento, que es similar al pegamento que une a las fibras de la córnea. Es un derivado sulfatado. Este pegamento mantiene las fibras de cristalino unidas y le confiere esta propiedad de transparencia que tiene el cristalino. Están organizados según su densidad y según su antigüedad, porque estas fibras se pueden ir formando a medida que uno nace, inclusive en las primeras etapas de la vida, en los primeros años de vida, se van formando nuevas fibras también. Entonces, estas fibras más, digamos, más nuevas están hacia la superficie y las más antiguas se van hacia el centro del cristalino. Entonces, determina la presencia de la corteza, del epinúcleo y del núcleo del cristalino. Estas tres componentes son independientes. Y es importante que conozcan porque esto es la anatomía quirúrgica del cristalino. Entonces, tenemos que identificar que existen la corteza, el epinúcleo y el núcleo, que son independientes, y en el momento, por ejemplo, de hacer una cirugía, tenemos que identificar a cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, la anatomía quirúrgica también es importante saberla para después el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos un corte de un cristalino, esquemáticamente, para que vean los componentes, ¿no es cierto? La cápsula anterior, la cápsula posterior, el epitelio solamente en la cara anterior, y la corteza, el epinúcleo y el núcleo, que ahí está en el esquema las fibras como prismas hexagonales, las cuales están unidas por este cemento que le decía que es un cemento similar al de la córnea, y que está dispuesto estas fibras en forma concéntrica como capas de una cebolla, analógicamente así. El cristalino tiene un grosor aproximadamente de 3 milímetros al momento de nacimiento, y como se van formando nuevas fibras, el cristalino, conforme avanza la edad, se va tornando más grueso, ¿no es cierto? Inclusive en algunas personas ya de tercera edad puede llegar a medir hasta 4 milímetros o un poco más inclusive de grosor. Entonces las fibras se van formando, son nuevas fibras a medida que uno va envejeciendo. ¿Y cuál es la principal función del cristalino? Es la acomodación. ¿Y qué es la acomodación? Es la capacidad que tiene este cristalino, o faco en griego lente, que le confiere de cambiar de forma. El cristalino puede cambiar de forma y enfocar los objetos en la retina. Es la capacidad que tiene el cristalino de cambiar de forma y enfocar los objetos en la retina, es la acomodación, que es la principal función. Como ven acá, el cristalino está suspendido y relacionado con el cuerpo ciliar de la úvea por unas fibras llamadas zónula. Estas fibras sostienen al cristalino y lo mantienen suspendido y relacionan la zónula, que estas son las fibras, con el cuerpo ciliar. En este cuerpo ciliar se encuentran unos pequeños músculos, que son los músculos de la acomodación de Rouget y de Müller. Estos músculos, al contraerse, porque es un fenómeno voluntario la acomodación, uno quiere enfocar los objetos, entonces al contraerse hacen que la zónula se relaje y que el cristalino a su vez se contraiga. Al volverse más contraído, o sea, más biconvexo, lo que hace es enfocar los objetos en la retina. Esta capacidad de acomodación es grande, tiene varias dioptrías de capacidad de acomodación cuando uno nace, y se va perdiendo conforme uno va envejeciendo. A partir de los 40 años ya se pierde bastante esta posibilidad, esta capacidad acomodativa que tiene el ser humano, por esclerosis de estas fibras musculares estriadas, que forman parte acá del cuerpo ciliar. Son fibras voluntarias estriadas. Entonces, al tener esa fibrosis por la edad, es que se pierde la capacidad acomodativa del cristalino. Esto se llama presbicia. Esta alteración por la cual se pierde la acomodación a partir de, en promedio, los 40 años de edad, ¿no? Esto se denomina la presbicia. El cristalino es el órgano con mayor poder refractivo del globo ocular, el segundo órgano. El primer órgano es la córnea, el segundo es el cristalino. Y en promedio tiene aproximadamente 20 dioptrías de poder dióptrico cristalino. Es el segundo órgano más potente refractivamente del globo ocular. Es un promedio de 20 dioptrías, ¿no? Cristalinos que tienen poca potencia, menos de 20 dioptrías, hablamos de cristalinos miopes. Y si tenemos cristalinos de más de 20 dioptrías de potencia, tenemos cristalinos hipermétropes. Entonces, ¿cómo examinamos a un cristalino? ¿Cómo es la semiología? Un cristalino normalmente es transparente, porque forma parte del eje visual. Y obviamente, nosotros vamos a tener, cuando hacemos, por ejemplo, una oftalmoscopía o un fondo de ojo directo,
tenemos el reflejo rojo de Bruckner, que es un reflejo rojo que indica que la vía, digamos, óptica, la vía visual está transparente. Es decir, que este cristalino no está opacificado, o no hay alguna patología que impida la transmisión de los rayos desde el exterior hacia el interior del globo, es decir, hacia la retina. Entonces, el reflejo rojo de Bruckner indica transparencia de la vía visual. Igualmente, con esta linterna podemos simplemente enfocar, ¿no es cierto?, la pupila del paciente y vamos a ver que dentro no existe ninguna opacidad. Esto es lo normal en un cristalino. Igualmente, con la lámpara hendidura o biomicroscopía, nosotros podemos examinar al paciente y determinar si es que existe alguna opacidad. Igualmente con una refracción, haciéndole una refracción al paciente, generalmente computarizada, también nos da un índice de qué es lo que puede tener este cristalino, si es muy alto poder o de muy bajo poder, ¿no? Muy alto poder en los hipermétropes y de bajo poder en los miopes. La manera más exacta de encontrar la potencia del cristalino que vamos en este caso a operar, por ejemplo, es la biometría. La biometría entonces digamos, es un procedimiento que utiliza ondas ecográficas para encontrar la potencia del cristalino. Entonces, hemos dicho que lo normal es de 20 dioptrías, ¿no? La ecografía también es importante, sobre todo cuando hay un cristalino muy, muy opaco, es decir, tiene una catarata, ¿no es cierto? Entonces, al tener este cristalino opaco, o sea, una catarata muy, muy madura, a veces no pasa la luz del oftalmoscopio, y entonces el único método que tenemos para encontrar o para hallar o descartar cualquier patología del cristalino y del segmento también posterior, porque a veces no nos permite ver el segmento posterior, es la ecografía, tanto en los modos A, que es unidimensional, y el modo B, que es bidimensional. Aquí, por ejemplo, tenemos un cristalino normal, con su forma biconvexa. Hacia la derecha de la diapositiva está la cámara anterior y la córnea, ¿no? Entonces, así se ve un cristalino normal en una ecografía de modo bidimensional. Acá una ecografía del modo bidimensional para que vean cómo se ve un cristalino con una curvatura posterior muy pronunciada. Una curvatura posterior muy pronunciada, como vamos a ver después. En las próximas diapositivas vamos a ver qué patología podemos encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ahí en esta diapositiva podemos ver un cristalino patológico como es la curvatura posterior muy pronunciada. Esto se llama lenticono posterior. Y también, si ustedes ven acá, en la corteza está un poco opacificada, ¿no? Hay una opacificación a nivel de la corteza de este cristalino. Vamos a ingresar ahora a las anomalías del cristalino, previamente a lo que es la catarata, que es la más común de todas las patologías del cristalino. Primero vamos a revisar algo sobre las anomalías de formación del cristalino. Es decir, un cristalino que no se forma adecuadamente. Entonces, la ausencia congénita del cristalino se denomina afaquia, ¿no? Como bien decimos, faco en griego es lente. Entonces, afaquia significa que no existe cristalino, es decir, no se forma un cristalino, es la ausencia congénita. Puede haber una ausencia por degeneración o reabsorción. En casos, por ejemplo, en los cuales el cristalino se puede llegar a formar en parte, pero luego se reabsorbe o se degenera y luego ya en el recién nacido no se encuentra un cristalino al momento de nacer. Pero sí intraútero puede haberse llegado a formar en parte. Y el coloboma cristaliniano. El coloboma es ya un cristalino formado, pero hay una pequeña parte en la cual no se forma. Entonces, usualmente el cristalino, pues, puede llegar a formar en un 80 o 90%, pero hay una parte, generalmente las partes superiores, las cuales dejan de formar. Eso se llama coloboma. Luego tenemos las anomalías de tamaño y forma, es decir, cristalinos que no son biconvexos, ¿no es cierto? Y esos, por ejemplo, son los cristalinos pequeños y esféricos. La microesferofaquia, ¿no? Síndrome de Marchesani, microesferofaquia. Es decir, cristalinos pequeños y redondos. Luego, como revisamos en las fotografías anteriores, una curvatura posterior muy pronunciada, entonces hay también curvaturas anteriores, eso se denomina lenticono. Lenticono anterior, que es la curvatura anterior muy pronunciada, síndrome de Alport. Síndrome de Alport. Y la curvatura posterior muy pronunciada, como vimos en el slide anterior, es el síndrome de Lowe. Lenticono anterior, síndrome de Alport. Lenticono posterior, síndrome de Lowe.
Ambos están también relacionados a veces a cristalinos opacificados o cataratas, en este caso congénitos. Las anomalías de posición, tenemos cristalinos bien formados, adecuadamente de forma biconvexa, pero mal posicionados. Tenemos las luxaciones, tanto superior como inferior, y las anteriores también, ¿no? La luxación superior, o imagen en sunrise o sol saliente, así una analogía de un sol saliente, es el síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan, ¿no es cierto? Que tiene un fenotipo muy pronunciado, gente de talla alta, generalmente con algún defecto mental, digamos, un déficit mental, también con dedos de manos y pies alargados, ¿no? También cara alargada, ¿no? Síndrome de Marfan, entonces el cristalino está luxado hacia arriba, luxación en sunrise. Por el contrario, la luxación inferior o en sunset, la luxación inferior hacia abajo es la homocistinuria, es decir, una alteración en el metabolismo de la cistina, que es un aminoácido esencial, ¿no? Entonces hay una, digamos, una alteración en el metabolismo de la cistina, que es un aminoácido esencial. La luxación es inferior con imagen en sunset o sol poniente. En cambio, la luxación anterior, un cristalino, digamos, luxado hacia adelante, sería el síndrome de Marchesani. Como vamos a ver en unas fotografías, este es un síndrome de Marchesani con un cristalino microesferofáquico, ¿no es cierto? Cristalino pequeño y esférico. Síndrome de Alport, la curvatura anterior muy pronunciada, con la imagen en la fotografía de la lámpara hendidura, muy curvo hacia adelante, con la presencia también de lesiones blanquecinas en la retina. Aquí tenemos la curvatura posterior muy pronunciada, un síndrome de Love con lenticono posterior. En algunos pacientes también puede estar opacificado el cristalino, o sea, puede estar asociado también a cataratas. Aquí, por ejemplo, es un artefacto, pero el cristalino está luxado hacia arriba, en el borde inferior acá. Este es un síndrome de Marfan. Luxación superior, imagen en sunrise. Sunrise. Aquí, por ejemplo, una imagen en sunset o sol poniente, la homocistinuria. En este caso, paciente con homocistinuria. Acá este es un artefacto, esta es digamos, la luz de la fotografía de la lámpara, pero aquí vemos el borde del cristalino con una imagen en sunset o sol poniente, es la homocistinuria. Luego tenemos una miscelánea, que son patologías relacionadas al cristalino, antes de entrar a lo que es la catarata, que es la patología más frecuente. La exfoliación es la pérdida de las células del cristalino. ¿Y dónde están las células? En el epitelio anterior. Entonces, en realidad, la exfoliación es la pérdida del epitelio anterior. Y para que se pierda, tiene que haber un desgarro o una ruptura de la cápsula anterior. Si no, no habría exfoliación. Esto se presenta en sopladores de vidrio, en pacientes que están en esa industria antiguamente que soplaban vidrio para elaboración de una serie de utensilios de vidrio. Entonces, estos al soplar permanentemente lo que producían era una presión negativa sobre el ojo y obviamente un desgarro de la cápsula anterior del cristalino y obviamente una exfoliación a través del desgarro de la cápsula anterior. También se podía ver en pacientes expuestos a rayos infrarrojos también. Sí, como existe una exfoliación en la cual lo que nosotros podemos ver es como una especie de puntos blanquecinos o copos de nieve alrededor de la pupila, ese es el signo más importante de la exfoliación. En la pseudoexfoliación también puede haber, digamos, la presencia de estos cuerpos blanquecinos alrededor de la pupila. Entonces, pero no sabemos exactamente, en el caso de pseudoexfoliación, no es que el epitelio, no es que haya una ruptura de la cápsula anterior, es decir, no hay pérdida del epitelio, sino que estos son porciones de zónula, es decir, son fibras, no son digamos, células, sino son fibras, ¿correcto? Entonces, estas fibras son las que se pierden, porque hay una debilidad de la zónula, que es la que sostiene el cristalino. Estos generalmente se ven en cataratas seniles muy pronunciadas, muy maduras, o en los glaucomas también, ¿no? Y en ciertos traumatismos también, ¿no? Entonces, en estos casos va a haber una pseudoexfoliación, es decir, el cristalino en realidad no está rota la cápsula, no hay pérdida de las células del epitelio anterior, pero sí lo que puede haber es una debilidad zonular y lo que nosotros vemos, esos puntos blanquecinos como copos de nieve, sería porciones de zónula. ¿Cómo sabemos? O la observación directa, ¿no? El paciente tenemos que dilatar la pupila y ver todo el cristalino y chequearlo al milímetro a ver si no tiene la cápsula rota.
Si está íntegra la cápsula y tenemos un cristalino débil, es decir, que está, digamos, vibrando, se denomina facodonesis, así se denomina facodonesis, o vibración del cristalino, entonces sí podríamos encontrarnos ante una pseudofoliación. En ambos casos el tratamiento es quirúrgico. Si el problema es el cristalino, tenemos que extraerlo. Si el problema es la zónula y el cristalino está también opaco, como en una catarata, tenemos que extraer la catarata. Y existen un tipo de aditamentos para las cirugías en los cuales podemos reforzar la zónula. Existen unos anillos que se colocan para reforzar la zónula con una cirugía, ¿no? Y con eso ya evitamos que siga debilitándose, porque si se debilita más, puede haber una luxación del cristalino, ¿no? O generalmente hacia atrás, hacia el humor vítreo, hacia el vitrio se puede luxar un cristalino, en algunos otros casos hacia adelante, pero en la mayor parte de casos se luxa hacia atrás, hacia el humor vítreo. Luego también tenemos una uveitis, o sea, una inflamación de la uvea, la cual está causada por un cristalino, uveitis facogénica. ¿Por qué un cristalino? Porque el organismo lo identifica como digamos, como un antígeno. En el caso de las cataratas, por ejemplo, que son muy maduras, esta pérdida de las proteínas específicas del cristalino pueden provocar, digamos, una reacción como un antígeno. Entonces se inflama, hay una inflamación de la uvea por una reacción a los antígenos, en este caso las proteínas del cristalino, las alfa, beta y gamma. Esto ocasiona una inflamación o uveitis facogénica. En estos casos son pacientes las cuales tienen los signos de uveitis, pero causadas por una catarata. En dicho caso, el tratamiento es obviamente la extracción de la catarata y solucionamos el problema del uveitis. Luego tenemos dos glaucomas que son, digamos, relacionados a un cristalino, el glaucoma facolítico y el glaucoma por bloqueo pupilar. En el caso del glaucoma facolítico, también pueden haber macrófagos en la malla trabecular, es decir, la presencia de células de mediadoras inmunológicas que son los macrófagos, abundantes en la malla trabecular, entonces hay una obstrucción del fluido del humor acuoso, es decir, un glaucoma agudo. Entonces, obviamente, acá el glaucoma se denomina facolítico, es decir, una catarata en este caso, también por la presencia de los macrófagos en el trabéculo, ¿no? Igualmente, también la pupila se puede bloquear, es decir, una catarata muy inflamada, tumefacta, es decir, una catarata edematosa, que es uno de los caminos que puede suceder cuando hay una madurez muy marcada del cristalino. Entonces se engruesa. Entonces una catarata tumefacta puede bloquear la pupila. Al bloquear la pupila hay una obstrucción aguda del fluido acuoso y ocurre un glaucoma por bloqueo pupilar. Usualmente los glaucomas por bloqueo pupilar, el ángulo irido-corneal es amplio, pero por el mismo bloqueo de la pupila, el iris se va hacia adelante, todo este complejo va hacia adelante, presiona y hace que el ángulo se cierre más aún, ¿no? Entonces esto se denomina glaucoma por bloqueo pupilar. En dichos casos también el tratamiento es quirúrgico, obviamente hay que extraer la catarata para que no se pegue a la pupila y pueda fluir el humor acuoso en forma normal. Finalmente tenemos la catarata, que es la patología más frecuente del cristalino, toda opacidad de este órgano se denomina catarata, es la primera causa de ceguera a nivel del Perú y del mundo, es prevenible, obviamente, porque uno puede ver a un paciente antes que madure completamente la catarata, ¿no es cierto? Entonces es la primera causa de ceguera en el Perú y en el mundo. A pesar de que el mundo desarrollado, hablábamos de Estados Unidos, Canadá y Europa, básicamente ahí ya no es la primera causa de ceguera. La primera causa en esos países es el glaucoma y la retinopatía diabética y problemas de mácula. Pero en el Perú y todavía en el mundo, todavía en vías de desarrollo, en estos países todavía las cataratas siguen siendo la primera causa de ceguera. Y hablamos de ceguera, según la OMS, agudezas visuales de menos de 20/400 o 42/4 metros. Esto ya hablaríamos de una ceguera, ¿no? En estas agudezas visuales, es decir, menor o igual a 20/400 o cuenta de 2 a 4 metros. ¿Cuál es la etiopatogenia de las cataratas en general? Las proteínas específicas, alfa, beta y gamma, que se encuentran en las fibras del cristalino, son las que se hidrolizan, se aglutinan, se degeneran. Y generalmente se degeneran porque hay radicales libres. Estos radicales libres se liberan por el envejecimiento en general del organismo y no son captados por el sistema de captación de radicales libres.
hay un déficit de la captación, por lo mismo que el cristalino no tiene vasos sanguíneos, no hay manera como lleguen estos captadores de radicales libres. Entonces, estos dañan los radicales libres que se producen por la oxidación, dañan a las fibras del cristalino, es decir, hidrolizan y aglutinan a las proteínas y estas se degeneran y se opacifican. Entonces, obviamente, también se produce una opacificación de todo este órgano. Eso sería la teopatogenia general de las cataratas. Aquí podemos ver una catarata, en este caso la senil, que es la más frecuente. No se olviden, la catarata senil es la más frecuente de todas. En consecuencia, las cataratas seniles es la causa más importante de ceguera. La causa primera de ceguera, la más común a nivel mundial. ¿Cómo se clasifican las cataratas? Según morfología y etiología. La clasificación morfológica es más académica, porque es muy difícil encontrar solamente ciertas áreas de cristalino pacificadas, pero sí puede haber en algunos casos. Las cataratas pueden ser subcapsulares o capsulares. En este caso, por ejemplo, un paciente diabético, las cataratas es subcapsular posterior. Subcapsular posterior generalmente está pacificado ahí en los pacientes diabéticos. Las cataratas pueden ser corticales, también pueden ser supranucleares o epinucleares y nucleares propiamente dichas. Las cataratas de sutura, la sutura es la sutura en Y que se forma al unirse las fibras de cristalino, se forman en dos suturas en Y. Estas también se pueden opacificar. Entonces, la clasificación morfológica es académica y divide las cataratas según su localización. Este es un esquema para que puedan ver cómo se ve un cristalino, tanto de perfil como de frente, cómo se vería de acuerdo a la opacificación del órgano respectivo, de la parte del cristalino, ¿no? La clasificación morfológica. Una catarata en Y, de sutura, una catarata de corteza o cortical, catarata nuclear y de sutura, solamente está opacificado el núcleo del cristalino con la sutura, ¿no? Entonces, esa clasificación es básicamente de tipo académica. La clasificación etiológica es la más frecuente. La que más utilizamos es una clasificación clínica y divide las cataratas en congénitas y adquiridas. En el caso de las cataratas congénitas, aquí tenemos las causas de las cataratas congénitas. Por ejemplo, una infección materna, rubiola, citomegalovirus, herpes virus, VIH. Pero lo más frecuente del síndrome de Torch es la rubiola. Epidemiológicamente es la cosa más frecuente que puede causar una catarata congénita, en general inclusive, ¿no? Si hablamos de etiopatogenia en general, la causa más frecuente de una catarata congénita es la rubiola. Sigue siendo a nivel mundial, pero también los otros virus también tienen su lugar y no son tan raros. El citomegalovirus, ¿no es cierto? El toxoplasma, en este caso la toxoplasmosis, también produce cataratas congénitas. Las causas metabólicas, por ejemplo, el síndrome de Love, que es un síndrome metabólico, y la galactosemia también producen cataratas. Igualmente los defectos cromosómicos, como el síndrome de Down o trisomía 21, también produce cataratas congénitas, en cierta frecuencia también, no está entre las primeras causas. El síndrome de mal desarrollo ocular, por ejemplo, la anomalía de Peter de la córnea, del segmento anterior, tiene una triada, que sería leucoma u opacidad corneal, todo leucoma u opacidad de la córnea. Tiene también sinequias o adherencias anteriores entre el iris y el cristalino, perdón, entre el iris y la córnea, sinequias anteriores, y cataratas. Eso sería la triada de la anomalía o síndrome de Peter. También acá hemos puesto traumatismo durante el parto, pero en realidad, si nosotros analizamos, no es una verdadera catarata congénita, sino se presenta en el recién nacido por un traumatismo en el parto. Usualmente directo, ¿no? O sea, una caída del recién nacido en el momento de la atención. Había una mala atención del parto, en este caso el parto vaginal o parto eutóxico. Entonces, en este caso, el recién nacido puede caer sobre la cabeza y producirse un traumatismo. En este caso, el traumatismo afecta al cristalino produciendo una catarata, pero no es una verdaderamente congénita. Las cataratas congénitas se clasifican según su morfología en anteriores, centrales, posteriores y cataratas difusas o membranosas. Y estas últimas son las más frecuentes, difusas o membranosas. Por lo tanto, en este caso hay un gran componente también inflamatorio en estos pacientes. El diagnóstico diferencial básicamente se hace con las causas de leucocoria o pupila blanca.
En un recién nacido, podemos tener un recién nacido con la pupila blanca o leucocoria. Leucocoria. Entonces, el primer diagnóstico diferencial en un recién nacido con con leucocoria es la catarata congénita, con orden de frecuencia, ¿no? Luego tenemos el retinoblastoma. El retinoblastoma, que es un tumor maligno de la retina, también es una causa relativamente frecuente. Y después la persistencia del vitrio primario. El vitrio no evoluciona a vitrio secundario y terciario y se queda en vitrio primario, es decir, se opacifica, no evoluciona y esto sería también un diagnóstico diferencial de leucocoria. Y el cuarto diagnóstico diferencial es la retinopatía del prematuro, que es una patología, como su nombre indica, de los prematuros, es decir, recién nacidos de menos de 38 semanas, ¿no? Y 2.500 gramos de peso al nacer, 2,5 kilos. Entonces, en estos casos sí hay una tendencia a la inmadurez, sobre todo de la retina. Entonces va a haber algún tipo de retinopatía del prematuro de tipo avanzada, donde hay fibrosis de la retina y del vitrio, entonces también hay leucocoria. Esos cuatro diagnósticos son importantes como diagnósticos diferenciales entonces de la pupila blanca o leucocoria. En el caso del tratamiento, el tratamiento es quirúrgico. ¿Cierto? Una vez que uno diagnostica catarata congénita, tiene que operar, tiene que retirar el cristalino y colocar dentro de donde está ubicado originalmente un lente intraocular. En el caso de un recién nacido, sí vale la pena extraer el cristalino, porque si no, generalmente puede caer ambliopia ese ojo, es decir, con más que uno quiera corregir, posteriormente algún defecto que pueda tener refractivo no lo va a poder hacer, no va a mejorar, entonces por más que le pongamos lentes o, o lentes de contacto, un lente intraocular no va a mejorar porque no se trató a tiempo. Entonces, para evitar la ambliopía es que debemos de operar lo más pronto posible una catarata congénita. Y para encontrar el poder del lente de este recién nacido hay numerosas, digamos, fórmulas. Uno parecería que sería difícil reemplazar un cristalino cuando no sabemos cómo va a desarrollar ese recién nacido después. Es diferente operar a un paciente ya mayor de edad o paciente de tercera edad. Bueno, nosotros le encontramos el poder del cristalino y le ponemos su número de lente respectivo. El problema es que en las cataratas congénitas hay fórmulas para pronosticar, ¿no es cierto? Entonces se le coloca su lente intraocular pronosticando que va a desarrollar en este caso el paciente para evitar justamente que el ojo se vuelva ambliope perezoso. El tratamiento quirúrgico, hay dos tratamientos básicos, la cirugía extracapsular y la facomulsificación. En ambos casos son tratamientos bastante eficaces y dependiendo ya de la madurez de la catarata congénita se van a efectuar. Posteriormente vamos a revisar en las demás cataratas algo sobre tratamiento quirúrgico. Y en estos casos, por ejemplo, tenemos que dar bastantes antiinflamatorios. Eso es lo que diferencia una cirugía de un adulto de un recién nacido, donde hay bastante fenómeno inflamatorio. En vez de la catarata, técnicamente es mucho más sencillo extraerle a un recién nacido, pero el problema es la gran inflamación que presenta. Por eso en estos casos debemos de tomar en cuenta y dar los tratamientos con los antiinflamatorios respectivos en el pre y en el postoperatorio de los pacientes con catarata congénita. Por ejemplo, acá tenemos una catarata congénita nuclear, una catarata membranosa también congénita. Las membranosas son las más frecuentes, como le decía, y acá hay un gran componente, más componente inflamatorio que el resto. Entonces, al momento de extraer un cristalino, tenemos que tomar en cuenta eso y dar antiinflamatorios como son los corticoides, tanto en el intra como en el postoperatorio. Inclusive también en algunos casos se hace extracción de la cápsula posterior del cristalino. Normalmente para extraer una catarata dejamos la cápsula posterior intacta, pero en estos recién nacidos a veces es tan fuerte el componente inflamatorio que muchas veces tenemos que hacer capsulotomías también posteriores, es decir, la cápsula posterior también tenemos que retirarla porque se inflama tanto que se opacifica la misma cápsula. Entonces tenemos opacificaciones de cápsula, ¿no? Entonces para evitar eso, justamente en un recién nacido tenemos que emplear el uso de corticoides a altas dosis. Esto, por ejemplo, es un retinoblastoma o RB. Retinoblastoma o RB. ¿Cierto? En este caso es un tumor que produce una leucocoria o pupila blanca, ¿no? Es un tumor de la infancia, el más frecuente de los tumores de la infancia. Ese retinoblastoma es un tumor maligno. En consecuencia, el tratamiento es oncológico en estos pacientes.
Entonces, la causa de catarata adquirida, que es la de broto, gran tipo de cataratas, ahí tienen las causas, la causa viral, por ejemplo, el virus de sarampión, el mismo virus de rubiola, también producen opacificaciones ya adquiridas, ¿no? Sobre todo el sarampión. Hemos visto muchos pacientes que han tenido este virus y que lamentablemente han hecho cataratas en la infancia y luego ya han hecho desarrollo cataratas a medida que avanza la edad. Las inflamaciones, las famosas uveitis, en este caso de diversas etiopatogenias, también producen catarata como una secuela, ¿no? Los traumatismos, obviamente, tanto los abiertos y cerrados, los TOGA y los TOC-C, TOGAS, traumatismo de grado abierto, y el TOC-C, traumatismo de grado cerrado, son los que generalmente están ligados a las cataratas adquiridas. Igualmente los esteroides, los fármacos. El uso y abuso de un esteroide, tanto por vía sistémica y también inclusive los de vía tópica, están relacionados a la aparición de una catarata, porque el esteroide altera el metabolismo anaeróbico, altera el metabolismo de la glucosa y obviamente hay una alteración en el metabolismo en general del cristalino y una pacificación, una catarata. También las degenerativas, tanto las seniles como metabólicas, son las más frecuentes. Las seniles más frecuentes y las metabólicas por diabetes, las segundas más frecuentes. Los pacientes diabéticos generalmente son los que están muy involucrados en este tema de catarata adquirida, ¿no? Entonces se clasifican en 4 tipos las cataratas adquiridas. Las metabólicas, ejemplo típico, diabetes mellitus, pero también puede ser por galactosemia, hipoglicemia, que es el opuesto a la hiperglicemia, y la hipocalcemia o hipotiroidismo. Entonces también estos están ligados a, una opacificación. La más frecuente es la catarata por el diabético, ¿no? Y en estos casos está opacificado, son cataratas subcapsulares pero posteriores. Subcapsulares posteriores. La catarata tóxica, obviamente, están todas las causas, por el uso de corticoides, el uso de mióticos como la pilocarpina, los pacientes expuestos a rayos infrarrojos, ultravioletas, X, etcétera, etcétera, también pueden estar expuestos y provocar una catarata de tipo tóxica. Las traumáticas son complicadas por una infección, una inflamación y después a la larga por glaucoma. Son bastante frecuentes últimamente por la gran cantidad de traumatismos cerrados o abiertos que hay, entonces hay que tener mucho cuidado que a largo plazo también, una vez que tratamos el traumatismo, podemos tener una catarata y hay que extraerla. Y finalmente la senil, que es la más frecuente, que se divide en leve, moderada, madura e hipermadura. Esto de acuerdo a su madurez y de acuerdo también a la agudeza visual del paciente. Las cataratas a nivel del Ministerio de Salud, según la guía de práctica del MINSA, se operan a partir de 20/70 o 0.3 de agudeza visual. 20/70 o 0.3 de agudeza visual. A partir de esa agudeza visual, a menos, ya son quirúrgicas. Es decir, una catarata se puede decir moderada, maduras e hipermaduras ya son quirúrgicas. En una catarata leve todavía podemos hacerle seguimiento, ¿no es cierto? Hacerle seguimiento y controles hasta que madure y luego ya se opera, ¿no? Según las guías, como le digo, de práctica clínica del Ministerio, de guía de catarata, la agudeza visual a partir de 20/70 o 0.3 o menos ya es tratamiento quirúrgico. Las cataratas hipermaduras pueden seguir 2 variantes o 2 vías, la vía de ser blanca y la vía de ser negra. La vía de ser blanca es la catarata, le llaman lechosa, ¿no? O blanquecina, donde predomina más, ¿no es cierto?, el color blanco. ¿Por qué? Porque hay una degeneración de las proteínas que son específicas y esto van a la parte blanca. En cambio, también puede haber una evolución hacia la catarata negra o negra, en las cuales ya hay la presencia de abundante pigmento por esta hipermadurez, entonces puede seguir también un curso de catarata negra o negra. Usualmente las blancas o lechosas son cataratas intumescentes, o sea, son cataratas bastante gruesas, engrosado el cristalino, ¿no? En cambio, las negras tienden a ser un poco más bien secas. El cristalino no, está negro, pero está más seco y no está tan engrosado. Más o menos son las características externas de una catarata, tanto negra o blanca, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, como les decía, las guías de práctica a partir de 20/70 o 0.3 de agudeza visual, el tratamiento es quirúrgico. Tenemos las técnicas intracapsular, que es una técnica antigua, que se utilizaba hace muchos años, en la cual se extraía completamente el cristalino, incluyendo la zónula. Se extraía completo, se hacía
primero se colocaba una sonda de crío, es decir, se congelaba el cristalino, se lo congelaba y se lo extraía con unas pinzas con sónula y todo. O sea, primero se congelaba el cristalino con la sónula y solo se extraía completo. Entonces se extraía el cristalino pacificado, pero había el inconveniente de que no teníamos lente intraocular para colocarlo. Por eso se hacía de esa manera. Luego, a partir de más o menos los años 70, es decir, hace unos 50 años, surgió la técnica extracapsular, en el cual lo que hacemos es una incisión en el limbo esclerocorneal, una incisión de más o menos de 8 a 10 milímetros de tamaño, y a través de esa incisión, primeramente lo que hacemos es extraemos la cápsula anterior del cristalino, una capsulotomía anterior, y luego extraemos con instrumentos manuales el resto, tanto la corteza, el epinúcleo y el núcleo, se extraen por instrumentos, se deja la cápsula posterior intacta, que es la bolsa o saco capsular, y ahí va un lente intraocular, digamos. En el caso de la cirugía extracapsular, el lente intraocular es rígido, no es flexible, es rígido y generalmente es de una o de dos piezas, ¿no? En forma, digamos, directa entra este lente intraocular en la bolsa o saco capsular, en el sitio donde efectivamente estaba el cristalino natural, ¿no es cierto? Y ahí evitamos pues las distorsiones por la falta de corrección en estos casos. De hace más o menos unos 20 años surgió la técnica de facoemulsificación, que es la técnica que actualmente se usa más. Esta técnica utiliza ultrasonido para emulsificar el cristalino mediante una punta de faco, así se denomina, bastante delgada, de entre 1 y 3 milímetros. Por lo tanto, la incisión en la facoemulsificación es autosellante, es bastante pequeña, es de 1 a 3 milímetros de diámetro, es una incisión autosellante corneal. Entonces la extracción se hace a través de esa pequeña incisión con un instrumento llamado facoemulsificador. Entonces se emulsifica, se extrae a través todo de un solo orificio. El lente intraocular es plegable. ¿Por qué? Porque al ser doblado, más o menos tiene un diámetro entre 2,5 a 3 milímetros, entonces puede pasar a través de una incisión de este diámetro. El lente entra y se pliega dentro de la bolsa o saco capsular. Igualmente hay que hacer una capsulotomía anterior, ¿no es cierto? Se saca una parte de la cápsula anterior y el resto ya se emulsifica y luego se irriga y se aspira, ¿no? Entonces se deja la cápsula posterior intacta y se coloca el lente intraocular plegable a través de esta incisión, como les digo, que es autosellante. Entonces, digamos, la anestesia en este tipo de cirugías ya es una anestesia tópica en forma de gotas. En la extracapsular todavía la anestesia es inyectable. Es una anestesia retrovulvar, que es detrás del globo, o si no, perivulvar en el ecuador del globo. Puede ser retrovulvar o perivulvar. En cambio, la facoemulsificación ya la anestesia ha evolucionado y es solamente de tipo tópica, en forma de gotas, ¿no? En todos los casos se tiene que prevenir la principal complicación. En este caso, una cirugía cristalina, la más grave es la endoftalmitis. La endoftalmitis, que es la infección intraocular. Entonces, para prevenir la endoftalmitis, que es la complicación más grave de la cirugía de catarata, tenemos que irrigar previamente a la cirugía con iodopovidona al 2%, a veces al 5%, pero el iodopovidona lo colocamos en gotas en el fondo de saco conjuntival, superior e inferior, una gota, y luego lo enjuagamos. Y esta iodopovidona va a ser la mejor manera de prevenir la endoftalmitis. Puede haber complicaciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, ¿no? La pérdida de vitrio es una complicación intraoperatoria muy importante. Las preoperatorias están ligadas básicamente a lo que es la anestesia, ¿no? Puede haber hemorragia, puede haber inclusive perforación del nervio óptico en las retrovulvares, en las perivulvares puede haber una ruptura del globo ocular, ¿no es cierto? Una perforación al globo o un sangrado. En las intraoperatorias, básicamente la ruptura de la cápsula posterior, en el momento de extraer el núcleo, el epinúcleo, puede haber ruptura de la cápsula posterior y obviamente el humor vítreo que está atrás se va hacia adelante, ¿no? Se pierde completamente. Eso se llama, y hay que hacer una vitrectomía por pérdida de vitrio. Y las posoperatorias, las complicaciones, una ya hemos dicho es la endoftalmitis y la segunda complicación es la opacificación de cápsula. Es decir, después de unos meses de operar al paciente, está muy bien,
y lamentablemente comienza a pacificarse la cápsula posterior por fenómenos inflamatorios, por reacciones inflamatorias muy marcadas hacen de que se opacifique la cápsula posterior y se forme una opacificación, una catarata en esa cápsula posterior. Entonces, en estos casos el tratamiento ya hay que hacerlo una capsulotomía posterior, manual puede ser, pero actualmente ya usamos el láser, ¿no? El láser YAG, que es un láser especial frío, entonces es un láser que hace corte y podemos nosotros hacer una capsulotomía con el láser para abrirle otra vez otro orificio para que esta cápsula opaca pueda, digamos, extraerse a través del láser, ¿no? Entonces ya con eso prevenimos la complicación de la opacificación de cápsula. Aquí tenemos, por ejemplo, cataratas de tipo tóxicas causadas por, en este caso, por rayos UV y rayos X, es decir, también esta exposición a los rayos ultravioleta y los rayos X producen cataratas. Una traumática, para que vean cómo se ve con una herida córnea-escleral. Un caso de trauma ocular abierto, hay una pacificación del cristalino, el iris también está luxado, hay una ruptura del esfínter del iris. Esta es una catarata intumescente, una catarata hipermadura, catarata negra o nigra, en este caso oscura, ¿no? Es por la presencia de pigmento, ¿no? Es uno de los dos pasos, uno de los dos caminos que puede seguir una catarata madura. Una catarata uveítica con la presencia de sinequias, en este caso, entre el cristalino y el iris, se llama sinequias posteriores, ¿no? Esto es como una secuela de una inflamación o uveitis, ¿no? Este light histórico para que se vea cómo se hacía antes, se extraía completo el cristalino con la cirugía intracapsular y al no tener la posibilidad de poner lente en la bolsa sacocapsular, lo que hacíamos era o lentes de contacto o implantes, pero en la cámara anterior, porque no había donde sostener este implante porque no había la cápsula posterior intacta. Actualmente no, se deja la cápsula posterior intacta, en la bolsa sacocapsular va el lente intraocular. Antes se veía pacientes así, ¿no es cierto? Con lentes bastante gruesos porque tenían afaquia, ¿no? Faco en griego lente, a sin lente, ¿no? Afaquia, sin cristalino. Acá son cirugías extracapsulares por la presencia de los puntos. Como decía, la cirugía extracapsular usa incisión limbar esclerocorneal, ¿no es cierto? Y el cierre es con puntos de nylon 10 ceros, puntos separados en este caso, 5 puntos, y hay una pequeña ruptura de uno de los puntos, ¿no? Y está algo inflamado esta herida operatoria. Puede haber complicaciones a largo plazo, como son la ruptura de los puntos en una cirugía extracapsular. Aquí una cirugía también extracapsular donde hay una eventración. En este caso, la diferencia con la hernia es que la hernia es la pérdida de un contenido a través de un conducto natural. Y en el caso de la eventración es por un conducto quirúrgico, hecho con una cirugía, en este caso una incisión, y por ahí ha habido la pérdida en este caso del iris, ¿no? Una eventración de iris. Y finalmente, acá tenemos una complicación también en el postoperatorio, que es la presencia de sangre en la cámara anterior o ifema. En este caso, el ifema es porque en el momento de cerrar la cirugía extracapsular ha habido un pequeño sangrado, no había una cauterización del vaso, y obviamente la sangre ha caído en la cámara y al día siguiente se ve una gran cantidad de sangre. En dicho caso, tiene que guardar reposo, darle antiinflamatorios, dilatadores de pupila y entrar a sala dentro de los próximos 1 a 2 días para limpiar toda esta sangre que está en la cámara anterior. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase de cristalino? ¿Algo quedó pendiente? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Bien, entonces no se olviden, coloquen presente al momento de retirarse en el chat del aula virtual. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.